Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de vuelta en Gastronómica Live, este proyecto con el que llevamos la segunda semana de encuentros entre profesionales del mundo de la cocina y de la gastronomía para tratar de ponernos en forma, prepararnos la mente, el cuerpo de cara a lo que nos va a tocar una vez que podamos levantar las persianas. Como cada día, un invitado de excepción, en este caso José Ramón Andrés Puerta. José Andrés, desde Washington, en su casa, para compartir charla, micrófono y conversación entre José Andrés, servidor de familia Ana que les habla, y Carlos Maribona, crítico del diario ABC, dos asturianos de pro, y yo que soy, todavía no he conseguido el carnet, pero he trabajado intensamente para que me lo dieran, amo profundamente a esa tierra. A estas alturas presentar a José Andrés siempre se hace complicado si uno no quiere repetirse, pero por dar los datos fundamentales en este momento, es mucho más que un cocinero, es un empresario con 25 restaurantes de distinto naturaleza, de distinto proyecto culinario en Estados Unidos, algunos de ellos muy conocidos, pero además de eso es también un líder, se ha convertido en un líder social, en un comprometido con la labor que se puede hacer desde una cocina en pos de algo tan noble como reducir el hambre en el mundo. Su proyecto más solidario, el World Central Kitchen, en este momento a pleno rendimiento en varios países del mundo, tratando de apoyar en todas las situaciones, incluidas en países del primer mundo como Estados Unidos, incluido España, tratando de aportar esas raciones de comida diaria que miles y miles de personas curiosamente necesitan. Buenas tardes, buenos días para América, José Andrés y Carlos. Hola, muy buenas a los dos. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, España. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? Tu día frenético es siempre, pero entiendo que en estas fechas todavía más. Te agradecemos que hayas hecho un parón en tu jornada y nos dediques a todos los usuarios, televidentes, contertulios, no sé cómo llamarlos, a este encuentro digital. ¿Cómo estás viviendo todo el trabajo de World Central Kitchen desde en este momento, desde tu casa? Bueno, Benjamín, muchas gracias por invitarme. Para mí un honor formar parte de esta familia que somos todas las personas, ¿no? que hacemos posible, gracias a vosotros y a vuestro trabajo, que hacemos que Madrid Fusión realmente sea ese gran congreso mundial donde todos tienen cabida y donde todos aprendemos los unos de los otros. Por lo tanto, yo encantado en estas circunstancias de hacerlo de forma digital y no tener que viajar a vosotros, pero conectándonos de una forma, si cabe, todavía más profunda. Hoy ha sido, bueno, como tenía que estar con vosotros, pues mira, hoy ha sido la excusa bonita para ponerme la chaquetilla de cocinero, que no significa que cocines menos por no llevarla. Eso yo creo que es una reflexión que he aprendido, que no por llevar chaquetilla de cocinero, eres más o menos cocinero. Estoy muy orgulloso de ella y por eso hoy, como estábamos aquí, digo, me la voy a poner, que ya me toca ponerla, que ya llevaba semanas que no me la ponía. Por lo tanto, hoy me he quedado en casa esperando a estar con todos vosotros y luego por la tarde, después de un par de reuniones digitales más, pues iré a comprobar un par de cositas que tenemos por Washington, las cosas que me gusta hacer a mí, que estoy haciendo con mis hijas, que es llevar comida a un hospital de niños y parar en un par de sitios que hay un grupo de indigentes que me he hecho bastante amigo de ellos y he aprendido mucho de ellos durante estas semanas. Y eso es un poco el tour que yo hago cuando estoy en Washington, excepto cuando viajo y me voy a Nueva York o me voy a Virginia, o me voy a Maryland o me voy a otros lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad para que en países como Estados Unidos o algunos de los europeos siga habiendo esa necesidad, siga habiendo hambre? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Qué no hacemos bien? Bueno, yo creo que ese es un punto de reflexión importante, de ver de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y yo creo que para el mundo de la gastronomía, yo creo que también es ese mundo importante.
donde yo creo que podemos ser muchas cosas. Podemos ser artistas, podemos ser creativos, podemos simplemente ser amantes del pasado y revivir la tradición y estar orgullosos de ella. Podemos tener un restaurante en un barrio humilde o una casa de comidas en un barrio humilde o tener el mejor restaurante del mundo con 3 estrellas en el hotel más caro del mundo. Yo creo que podemos ser todas esas cosas y más. Y también podemos ser pues gente que nos sumamos al esfuerzo que hacen muchos otros para dar esperanza, un plato de comida a la vez. Y yo creo que es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué pasa con el hambre? Y donde yo creo que los cocineros no nos podemos escapar. No podemos estar todos los cocineros metidos en la lucha contra el hambre. Pero sí que es cierto que los cocineros nos vamos a tener que comprometer, si cabe todavía más, para que no haya hambre en el mundo. Y eso no comienza intentando combatir el hambre en África, en Latinoamérica. Eso empieza combatiendo el hambre y ayudando a que el hambre se acabe en tus comunidades. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en el mundo. Que nuestra profesión está muy bien, que sea la profesión más creativa del mundo, donde todos nos sentimos muy orgullosos de nuestros locales, de nuestro trabajo, de nuestra formación, de lo que aprendemos, de lo que compartimos. Y todo eso es genial y necesitamos que siga habiéndolo. Es muy necesario que siga existiendo y esperemos que los restaurantes regresemos con más fuerza. Pero lo que sí que va a ser fundamental es que los cocineros nos comprometamos a formar parte de acabar con el hambre. Yo no puedo sentirme satisfecho como cocinero, como persona que coge lo que me da la tierra y la transformo y doy de comer a unos pocos y no estar también directa o indirectamente comprometido a dar de comer a los muchos, sobre todo a los que lo necesitan. Por lo tanto, yo creo que en este momento va a ser un momento de pensar que nuestra profesión tiene mucho más que aportar y que tenemos que estar ahí y exigir y participar, empezando por Naciones Unidas, nuestros gobiernos, nuestras autonomías, nuestros alcaldes, de que en nuestros municipios no haya hambre. Y eso no se consigue solamente dando un plato de comida gratis. Tiene que haber reformas que sean mucho más profundas. En una emergencia tú puedes dar de comer al necesitado temporal, pero hay que empezar a conseguir que la alimentación sea parte del cambio, que la alimentación no sea un problema, pero sea la oportunidad de un mundo mejor. Y por lo tanto, los cocineros, el mundo de la gastronomía en general, vamos a tener que formar parte de buscar las soluciones con claros ejemplos que ya funcionen para que nuestras ciudades sean esos lugares que todos queremos, donde la creatividad esté fluyendo por las venas y por la ciudad, desde un bar hasta un 3 estrellas Michelin, pero que a la vez estemos seguros que no hay gente pasando hambre no muy lejos de donde nosotros hacemos nuestro trabajo cada día. Oye, José, ese cambio del que estás hablando, ¿qué implica? ¿Un cambio de actitudes, un cambio de mentalidades, un cambio de hábitos? ¿Por dónde crees tú que el cambio debería ir, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí que va a ser muy difícil cambiarlas así de golpe, de un día para otro, ¿no? ¿Por dónde lo ves? El tema es el tema es complejo y es de fondo. Por ejemplo, en estos momentos, World Central Kitchen ha hecho aparición en España porque yo tenía muchos amigos que estaban pues diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y como sabes que a mí estas emergencias es algo que me he dedicado ya mucho tiempo en mi vida, me sentía como que la culpa era mía de que no hiciéramos más en España en los días iniciales, ¿no? Hubo mucha gente que empezó a hacer por su lado y yo empezaba a seguir quien ponía su restaurante al servicio de ayudar al barrio donde estaban, a su comunidad. Pero yo vi que había que si cabe hacer más, ¿no? Y con tantos amigos que tengo allí y que los aprecio y que sé que ellos me aprecian, fue relativamente rápido montar todo este tinglado que hemos montado cubriendo ciertas necesidades en todas las ciudades que ya estamos, que ya empieza a ser una lista importante. Estamos ahora mismo en España solamente tenemos 15 cocinas activas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Coruña, en Bilbao, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, Jaén y Marbella. Tenemos 152 puntos de distribución. Estamos en 35 ciudades y pueblos en total. Son más de 200 cocineros, muchos de ellos de los más queridos.
y muchos están ahí al pie del cañón en las cocinas y muchos otros están haciendo otras cosas, ayudando a recaudar fondos o ayudando a conseguir producto. Todos están haciendo su parte, ¿no? Y por lo tanto, tú me preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, no puede ser que en un país como España, que siempre hemos dicho que somos la sociedad del bienestar, no puede ser que en un momento de emergencia tal que a lo mejor tenemos muchas personas que por diferentes razones que se han indocumentados, gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en los restaurantes, y que de golpe se han quedado sin trabajo y muchos de ellos se han quedado sin prestaciones sociales. Yo pienso que no podemos tener una sociedad que funciona a los hombros del trabajo de esos hombres y esas mujeres y que luego en un momento así no estemos ahí para ayudarlos. Diría yo que tenemos que tener unos sistemas para que las personas que se quedan atrás, rezagadas en nuestra economía, en nuestro sistema, en nuestra sociedad, tengamos formas de realmente evitar que esas personas no se sientan abandonadas, sobre todo en emergencias. Y esto comienza de la siguiente forma. Hay que reconocer que tenemos una emergencia humanitaria, no solamente en España, en Estados Unidos, en muchos países del mundo. Vamos a ver que si no atajamos de base el hambre que va a estar incrementándose en las próximas semanas y en los próximos meses, va a haber hasta cierto punto bastantes problemas sociales en muchos países del mundo. Y por lo tanto, a mí lo que me gustaría es que la alimentación en este momento fuera la solución, no el problema. No podemos tener excedentes de producto que no tienen cabida en el mercado, porque en estos momentos los restaurantes han ido abajo a muchas de las formas tradicionales de distribución, de unir punto A productivo con punto B consumo, se han paralizado. No podemos tener que gente muerta de hambre en ciudades y esperando en largas colas en bancos de alimentos y que por el otro lado estemos desperdiciando producto que nadie está recogiendo porque simplemente no hay nadie que les compre a esos agricultores. Ahí tendría que venir, por ejemplo, el Estado, que para eso tenemos gobiernos, venir y tener un programa para comprar ese excedente que están produciendo los agricultores, el cual no tiene salida. Ahí estamos invirtiendo en la solución y llevar esos alimentos a los bancos de alimentos y otras ONGs y lugares que puede haber una necesidad puntual de mayor cantidad de alimentos para poder seguir dándole a la sociedad esos alimentos que necesita. Por lo tanto, eso yo veo es una de tantas otras medidas que habría que estar haciendo en una emergencia. ¿Qué es lo que sucede? Que en las emergencias los gobiernos normalmente del mundo entero son lentos en adaptarse, porque siempre hay planes y cuando las cosas no van como has planeado, todo se te cae. El castillo de naipes se cae abajo. Hay que aprender mucho más a adaptarse, sobre todo en estas emergencias. Pero estamos hablando, quiero decir, estamos hablando de un momento muy puntual, ¿no? Que es una emergencia mundial terrible, pero a futuro, ¿no? Cuando salgamos de esto, ¿tú crees que mucha de la gente que ahora se ha implicado va a ser capaz de seguir manteniendo o solo os vais a quedar algunos en esa pelea? Bien, esa es una buena pregunta. Repito, no podemos estar todos dedicados a dar de comer al que lo necesita. Hay muchas maneras de ayudar. Por ejemplo, CESAL, que es esta ONG de Madrid, que tiene mucha presencia en muchos países del mundo, pues cada diciembre recauda dinero y ayuda a recaudar dinero también para el trabajo que hacen durante el año y da de comer a un montón de personas necesitadas en el Palacio de Congresos. Yo he participado algún año y eso es una cosa puntual, pero es muy bonita. Pero también necesitamos programas que vayan a través del año entero. La pregunta que tú me haces es muy profunda, porque una cosa son las necesidades de un país como España, un país como Estados Unidos, y luego están las necesidades de lo que puedan ser ciertos países en África, en Latinoamérica, que al final las soluciones tienen que ser realmente diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos hay unas tarjetas que se llama SNAPs, que son unas tarjetas de alimento nutritivo, un suplemento de alimento, que sería lo que sería una tarjeta de alimentación. Y en estos momentos, mucha gente que a lo mejor tenían 2 personas trabajando en la familia y uno o los 2 se han quedado sin trabajo, ya no les llega el dinero que hay en esas tarjetas.
ahora mismo se le está pidiendo a la Casa Blanca y se le está pidiendo al Congreso de que aumenten ese número que cada familia recibe en la tarjeta, porque ahora mismo hay una emergencia real. ¿Por qué hay que aumentar ese monto? Pues por razones obvias. ¿Por qué es importante que se haga? Porque si se aumenta ese monto y se añaden nuevas reglas que no existen ahora, como que tenga que ser utilizado para comprar más frutas y verduras, para que puedan utilizarlo en los restaurantes que puedan estar abiertos o que puedan incluso pedir por online para que les llegue a casa, porque hay personas que pueden poner su vida en peligro. De golpe, estamos solucionando un problema, un excedente de producción en estos momentos de granjeros, pescadores que no saben dónde poner el producto, el dinero invertido a través del gobierno y a la vez dándole posibilidad a esas personas a que solucionen ese problema temporal. Tú ahora me dices, a largo plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, tenemos una organización que son las Naciones Unidas. Se viene anunciando desde muchísimos años. Yo debía ser un niño cuando se anunció que UNICEF anunciaba que para el año 2000 los derechos de los niños era acabar con el hambre, sobre todo en la infancia, en el mundo entero. Todo el mundo aplaudiendo en las Naciones Unidas, todo el mundo poniéndose una medalla de que qué buen anuncio han hecho. Aquí estamos en el año 2020 y si bien es verdad que si seguimos los números que nos da Bill Gates, el índice de pobreza global en porcentaje ha bajado, por razones obvias el número de personas ha aumentado. Entonces hay buenos índices en porcentaje, hay malos índices en número de personas. No es posible que a día de hoy, 40 años después o X años después de haber anunciado que íbamos a erradicar el hambre del mundo y que los niños iban a tener el derecho de un plato de comida, sepamos que eso no ha sucedido. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que cambiar sobre todo es la actitud. Hay demasiadas organizaciones, empezando por Naciones Unidas y yendo para abajo, que están aplaudiendo continuamente sobre éxitos logrados, cuando yo creo que habría que ser un poquito más modesto en celebrar a bombo y platillo los éxitos conseguidos y ser un poquito más pragmáticos y, si cabe, críticos con la labor que puede hacer esa institución, que no les quita, no quita con ello que no se les aplauda por el intento de erradicar el hambre del mundo. Pero yo me da la sensación que mientras uno se siga aplaudiendo sin ser crítico realmente de lo que se podría llegar a hacer y lo que no se está haciendo, en esos momentos yo creo que reconoceríamos el problema y, por tanto, pondríamos mucha más urgencia en solventar esos problemas que continúan, la pandemia del hambre continúa. La pandemia del hambre viene de muy lejos en el pasado, sigue en el presente y si no hacemos cosas radicales continuarán en el futuro. José Andrés, precisamente lo sorprendente de tu figura y de tu trabajo ha sido el que has hecho bueno ese dicho de los americanos de "Don't tell me, show me", y estás actuando en lo concreto y con una rapidez inusitada, como decías antes, frente a la respuesta lenta de las grandes instituciones. También a lo largo de todos estos años has adoptado una actitud beligerante, abierta, pública, en contra de todo aquello que parecían injusticias y que te han parecido injusticias, y has conseguido hablar directamente, apelar directamente a los poderosos de Estados Unidos fundamentalmente, pero en general del mundo. ¿En qué situación se encuentra eso ahora? ¿Cómo sientes que se te escucha y qué posibilidades crees que hay de que todo esto empiece a encontrar un camino de superación? Yo creo que beligerante no he tenido nunca una actitud beligerante. Yo he tenido una actitud clara y pragmática en los momentos que me ha tocado vivir. Cuando en Puerto Rico acudimos y rápidamente llegamos a 120.000 comidas al día, en una ausencia total de la respuesta del gobierno federal, del gobierno americano, a una parte de América en el Caribe como es Puerto Rico. Por cierto, una parte de España que yo creo que España dejó un poquito de lado. Yo creo que España tendría que cambiar un poco sus políticas y sus acciones. Incluso en un país como Estados Unidos, que tenga un territorio como Puerto Rico, me hubiera gustado ver presencia española durante María y la vi más bien poca, por no decir ninguna. De golpe yo critiqué de que la respuesta americana era nula y lenta. Y obviamente escribí un libro donde cuento y narro todo lo que aconteció. No es un problema de América.
es un problema muchas veces del mundo, de cómo está organizado. Pero sí que es verdad que si tenemos agencias que se dedican a las emergencias y tienes miles de personas con unos presupuestos multibillonarios dedicados a, en una emergencia, acudir a la ayuda de esos ciudadanos, en el momento que tienes esa institución, si no existiera, pues no hay crítica. Resulta que no tenemos una organización que se dedica a las emergencias, por lo tanto no hay nada que pedirles. Pero cuando tú tienes una organización que en América se llama FEMA, que no acude a la ayuda de sus ciudadanos, pues hasta cierto punto, pues eso es lo que me toca hacer. A mí, criticarlo. Yo, de hecho, no critiqué la tardanza en dar esa ayuda. Yo lo que critiqué fue la negligencia a no adaptarse a las nuevas circunstancias. Cuando sucedió María, ya hace 3-4 años, veníamos de un montón de huracanes. Por lo tanto, Estados Unidos venía de huracán tras huracán. Estamos hablando de Texas, estamos hablando de Florida, estamos hablando de Carolina del Norte. En el mismo, prácticamente en un mes. Cuando llega a Puerto Rico, el sistema de respuesta estaba realmente agotado. Yo eso lo puedo entender, por eso acudí yo a Puerto Rico de la forma que lo hice. Lo que sí que me sorprendió es la falta total de adaptación, y ahí pues sí que tuvimos un encuentro donde se me escuchó, en el sentido de que la gente no tenía agua, la gente no tenía comida. Y luego vimos 6 meses después que el agua llegaba pero no se distribuía, la comida se contrataban a agencias de catering que estaban en otras partes del mundo donde la comida nunca llegaba, y la solución estaba allí mismo en la isla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo más importante es siempre estar presente, ¿no? Yo cuando hablo es porque estoy ahí y vivo en primera persona lo que hay. A lo mejor ahora ya empiezo a ser un poquito más maduro y me he dejado la barba y empiezo a ver que lo que intento conseguir es siempre un poco más de consenso, donde muchas veces, incluso en emergencias, tienes que estar trayendo a todo el mundo a la mesa, nunca mejor dicho, para sacar soluciones. La gente piensa que con la administración Trump y yo, por culpa del hotel, cuando yo me salí de un restaurante y tuvimos un litigio que fue resuelto de una forma, entre comillas, amigable, y donde yo hice lo que quería y ellos hicieron lo que quisieron. Yo sigo hablando con la Casa Blanca, sigo hablando con el departamento, el ministro aquí de Agricultura, el departamento que se llama el Ministerio de Agricultura, sigo hablando con Ivanka Trump, buscando soluciones para potenciar la respuesta, en este caso humanitaria, a través de la alimentación que estamos dando. Por lo tanto, yo creo que repito, yo nunca hubiera pensado en mi vida que me iba a tocar a mí estar presente en este tipo de circunstancias, pero a la vez, repito, ¿no? Si de lo que se trata es de dar de comer a la humanidad, qué mejor que los cocineros para dar de comer a la humanidad y a la vez para buscar respuestas que ayudemos a que nuestros políticos y los líderes mundiales puedan poner en marcha para que realmente algún día soñemos de que el hambre sea erradicado en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, pues, cuando... No, perdón, sigue. Sí, no, bueno, era una última y te dejo, Carlos. No, cuando decía beligerante lo pensaba en el sentido de sin pelos en la lengua y con de un modo decidido. No lo planteaba en términos de bélicos. Voy a contar una cosa que a esto me refería. Una cosa que estoy muy orgulloso, y que esto sería una recomendación que yo le haría a nuestro presidente, a la oposición, a los presidentes autonómicos. Hemos contratado, voy a repetir, en América vimos que una forma de respuesta que es diferente a la que hemos hecho en España, porque allí ha salido la gente a la calle a ayudar y es impresionante la respuesta, pero aquí vimos que es un país muy grande, más de 700.000 restaurantes cerrados, sabéis la situación igual en España, y aquí pues como nos empezaron a donar mucho dinero diferentes, gente que te da $1 y gente que te da 10 millones. El alcalde Bloomberg nos ha dado 6 millones, el fundador de Twitter nos ha dado otros tantos, Lawrence Jobs nos ha dado otro tanto. Tenemos un montón de organizaciones que nos ha dado. Apple, Tim Cook nos ha dado otro tanto. Y hemos puesto ese dinero de una forma muy bonita a trabajar. ¿Cómo? Si tenemos los restaurantes cerrados y hay que dar de comer al hambriento, ¿por qué no ponemos a los restaurantes a trabajar? Es lo que hice yo muy al comienzo, donde yo anunciaba que cerraba los restaurantes y los transformaba en cocinas comunitarias, donde de golpe yo cerré mucho antes de que me dijeran que había que cerrar. Yo fui el primero prácticamente que cerró en Estados Unidos
Y de golpe empecé a enseñar, a mostrar, a aprender yo mismo cómo tendría que ser esa respuesta. De golpe la cocina comunitaria se convertía en un lugar para recoger la comida o para distribuirla a través de Uber. De golpe empezábamos a dar de comer con mis restaurantes y luego muchos otros que se sumaron a la causa a dar de comer a los indigentes. Pero en el proceso, eso es con mi compañía privada, World Central Kitchen, la ONG que yo fundé ya hace más de 10 años, empezamos a asociarnos con restaurantes. Y cada restaurante le pedíamos que hiciera de 100 a 1000 comidas al día. Y uníamos a ese restaurante con las instituciones, las organizaciones, las ONGs o las organizaciones sociales o las alcaldías para cubrir X necesidades en esas ciudades. A día de hoy tenemos más de 1.200 restaurantes que se han sumado a nuestra causa, donde podemos pagarles por la comida y donde hemos conseguido que esto suceda de la siguiente forma. Estamos haciendo en América 300.000 comidas al día. 300.000 reales. Que van a bomberos, a policías, a enfermeras, a médicos, a hospitales, a indigentes, a casas de ancianos, a todos los lugares donde hay una necesidad real, a muchos inmigrantes indocumentados. ¿Y qué es lo bonito de esas casi ya 310.000 comidas que hacemos al día? Que tenemos a los restaurantes a nuestro lado. Los restaurantes estamos actuando. Y el gobernador Newsom de California ha cogido una ley antigua, se ha asociado con FEMA, que es el organismo de emergencias, y FEMA le paga al Estado de California por todos esos restaurantes que va a estar activando el gobernador. Hay ahora mismo una ley que yo he tenido el gran gusto de poder ayudar a que los senadores y los congresistas la vayan a presentar esta semana en el Congreso, donde hemos traído a congresistas y a senadores republicanos y demócratas, precisamente con esta función de que el gobierno federal en todo Estados Unidos tenga una ley donde cubra al 100% a los estados que utilicen a restaurantes para cubrir las necesidades puntuales. Aquí estoy muy contento porque hemos conseguido que tanto el gobierno, las ONGs y la empresa privada se unan para acudir y solventar un problema puntual. Estoy muy contento porque yo espero que estos sean sistemas que se pongan en práctica en un futuro no muy lejano en otros ámbitos. Carlos, tu turno. Sí, voy allá. Tú eres un hombre muy popular, José. Yo he estado contigo en Washington y por la calle no se puede andar contigo porque todo el mundo te para, todo el mundo se quiere hacer fotos contigo, entras en cualquier bar, todos los camareros salen corriendo para verte, para fotografiarse. Has sido portada de la revista Time, uno de los personajes de los 100 más influyentes del mundo. Ahora cuando empezó la pandemia también has estado ahí en esa portada. Cualquier movimiento, cualquier cambio necesita un líder. ¿Tú crees que eres ya ese líder o que podrías ser ese líder? ¿Estarías dispuesto a aceptar ese papel? Yo creo que yo me digo a mí mismo que hay muchas formas de liderar. A veces lideras por delante, cuando hay mucha gente que no cree en una idea y tienes realmente que liderar por delante y intentar atraer a otra gente que se una a ti porque tú solo no lo puedes conseguir. Y muchas otras veces, que son la gran mayoría, que hay que aprender a liderar por detrás, donde ya más o menos tienes la gente que apuestan por lo mismo. Lo único que estás intentando es llevar a todo el mundo a un punto común para que el esfuerzo de todos unidos sea mucho más potente. Yo tengo 50 años ahora. Yo cuando me levanto por la mañana no me levanto con la idea de liderar o no liderar. Me levanto con la idea de hay que hacer algo y a ver a quién me puedo traer conmigo para conseguirlo. En América y en la creación de lo que ha sido la Constitución y el país como tal, en Estados Unidos, hay 3 palabras que están en el comienzo de la creación de este país, que son we the people. Traducción sería nosotros, la gente, o a mí me encantan esas palabras porque yo creo que nos hemos transformado demasiado en un mundo donde es yo la persona. I the person. Yo. Y yo no te voy a mentir. Yo creo mucho más cuando grandes grupos humanos creen en una idea
y realmente todos van a ella. Es verdad que muchas veces necesitas un líder, pero cuando nos exageramos la importancia de ese líder en cualquier ámbito político, social, en el mundo, si ese líder es la persona adecuada, pues puede ir bien porque te está guiando bien. Pero si esos líderes no están lo suficientemente preparados, pues puede ser tener un efecto contrario. Por lo tanto, yo creo mucho más en We the People. Yo no soy lo que soy gracias a mí, yo soy lo que soy gracias a todo el equipo inmenso que tengo alrededor mío. Y yo formo parte de su éxito de la misma parte que ellos forman parte del mío. Y si uno tiene esto claro, todo lo demás es mucho más fácil. Por lo tanto, yo sigo queriendo ser, aunque sé que es meta imposible, el mejor cocinero del mundo. ¿Por qué te crees que compro libros? ¿Por qué te crees que estoy todo el día estudiando? ¿Por qué te crees que estoy todo el día intentando? Lo que pasa es que sí que es verdad que tengo muchas facetas en mi vida, demasiadas para dedicarme a alma y fuego a la cocina puramente dicha. Tengo la gran opción de que hago muchas cosas en mi vida en un año. Pero yo sigo queriendo ser parte de la solución en temas del hambre, sigo queriendo tener un restaurante que hagamos nuestra creatividad cada año, sigo queriendo apoyar a otras ideas que veo que valen la pena apoyarlas. Entonces, tú me dices, ¿soy yo esa persona? Yo creo que hay muchos líderes en nuestra sociedad. Muchas veces hay líderes que son líderes que no nos damos cuenta de ellos. Hay gente hoy en día en muchas partes del mundo que están al pie del cañón, levantándose por la mañana muy pronto y yéndose a acostar muy tarde, haciendo que mejore la vida de muchas otras personas en el planeta Tierra y ninguno de nosotros lo sabemos. Para mí esos son los líderes ocultos que muchas veces hacen que el planeta funcione y ni siquiera los reconocemos. Por lo tanto, yo intento siempre acercarme mucho a esas personas porque son las que me dan a mí la energía para seguir continuando, ¿no? Y darme esa energía de pensar que hay mucha gente que tiene ganas de crear un mundo mejor y que tenemos que estar alabando a esas personas y poniéndolos un poco al frente para que el mundo se dé cuenta que realmente en el mundo hay mucha gente con mucha valía y que hay que darles esa presencia y ese reconocimiento que se merecen. No te he contestado nada. Es que vivo sí. Está contestado, yo creo que está claro. Lo que pasa que, insisto, tú no eres partidario de los líderes, pero si no hay un abanderado, o sea, alguien que se pone por delante de la manifestación, por lo menos al principio, es difícil que haya cambios, ¿no? Quiero decir, tú piensas en la cocina española sin Adrià, ¿no? O sea, ese es el modelo. Adrià fue un abanderado, a lo mejor no voluntariamente, pero lo fue, ¿no? Entonces, siempre hace falta esa persona que ponga en marcha el modelo y después ya viene todo lo demás. 100% de acuerdo, pero vamos a ver lo que realmente ha hecho grande a Ferran y a Albert y a la familia Bulli. Ferran podría haber sido un tacaño creativo y no haber compartido absolutamente nada con nadie. Pero fue lo más generoso que hubo en el mundo. Si Ferran hubiera sido el CEO de una farmacéutica, o de un gran complejo de investigación para acabar con todas las enfermedades del mundo, hoy en día no habría enfermedades. Vamos a comparar la generosidad de Ferran con el mundo de la gastronomía en los últimos 35 años. Fue tan generoso que hasta ya nos hemos olvidado de su generosidad. Los congresos en España no hubieran existido si no hubiera tal vez escogido la persona de Adrià. Y muchos otros que ha visto imposible que sucedan, pero a ver si me entiendes. Él hizo que la cocina hubiera algo que contar, que hubiera algo que contar cada día, y hizo que muchos tuvieran eso que contar. Aunque se pusiera la cocina más creativa, lo que realmente consiguió que tanto éxito hubo en la cocina creativa y vamos a hacer cosas nuevas, que fue capaz de darle también el impulso a ahora vamos a contar cómo se hace una tortilla de patata como Dios manda, y ahora vamos a hacer un cochinillo como Dios manda, y ahora vamos a exigir que los espárragos y los guisantes sepan lo que tienen que saber. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo, pero lo que lo hizo líder no fue el querer ser líder. Lo que lo hizo líder fue el trabajar lo más duro que podía. Todo el mundo se olvida que hay poca gente que haya trabajado más duro que Ferran. Es que la gente se olvida. Que yo lo he visto. Nadie ha trabajado más duro que esa gente. Nadie ha trabajado más duro que la gente que trabajaba en el Bulli. Y eso es lo que lo hizo el líder.
el trabajar muy duro y el compartirlo todo. Yo, la verdad, yo si hubiera sido él, a lo mejor hubiera sido mucho más egoísta. Yo te voy a contar cómo se hacen las aceitunas líquidas. Yo te voy a contar cómo se hace la espuma. Anda, invierte tú 25 años de tu vida en adivinarlo. Ferran ni esperó a contarnos sus secretos. No lo hizo por egocentrismo, lo hizo por generosidad. Y la gastronomía ha demostrado en España que ser generosos nos ha llevado a un lugar mucho mejor. Tenemos que conseguir que esa generosidad se lleve a muchos otros lugares en nuestra sociedad. José, está claro que te han querido dar el Nobel de la Paz 2 veces. Supongo que todo lo que está pasando a lo mejor te encamina, pero por si fuera poco, Carlos Maribona te quiere proponer para candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que si le dejamos un ratito más lo acaba diciendo. En paralelo a la conversación que mantenemos... No estaría mal, Benjamín. No estaría nada mal. Bueno, ya ha habido grandes hitos, ¿no? Ya hemos tenido un presidente como además, fue Obama y ahora... José es un empresario, por tanto, conoce el mundo también de la economía y de cómo manejar. No es solo un cocinero, es mucho más que un cocinero. Puede ser presidente perfectamente. Yo me rodeo de personas que saben de cómo llevar una empresa y que aparenta que yo sé cómo llevarla. En la vida es tan importante saber lo que sabes, pero es todavía más importante saber lo que no sabes. Y yo, a lo mejor, ahora que empiezo poco a poco a madurar, cada día soy más consciente de lo que no sé. Y me hace ser, en ese sentido, pues más humilde en aprender del que sabe. Y por eso yo ahora estoy, pues, bueno, estoy como un niño, ¿no? Estoy todo el día, me doy cuenta que cada día ojalá tuviera estas ganas de aprender que tengo ahora, cuando tenía 18, 17, 16. También las tenía, pero no con el ansia que tengo ahora. Yo creo que habría que reinvertir la vida a veces, ¿no? Yo ahora tengo una ansia de aprender que me fascina, ¿no? De pequeños aprendemos sin querer, porque todo es aprender. Pero ahora es como que el esfuerzo me vale la pena porque me doy cuenta que no sé nada, ¿no? José, tenemos aquí en la plataforma, además de las preguntas que van llegando de los asistentes, que algunas te vamos a ir formulando, hemos incluido también una encuesta para que la gente pudiera contestarla. Preguntábamos con qué frase se sentía más identificado y hay 4. Con el resultado que nos den después lo podemos comentar. Una, y muchas de estas están inspiradas por ti. Estas frases no son literales, pero tienen que ver con tu pensamiento. La primera opción sería: solo pensamos en qué puedo hacer mi país por mí y no en qué puedo hacer yo por mi país. La segunda sería: las instituciones internacionales son responsables de alguna manera del hambre en el mundo. Debemos repensar la sociedad y los conceptos de país y frontera. Y la última sería: todo el mundo puede encontrar un modo de participar en la mejora del mundo. Es mentira que los ciudadanos de a pie no podamos hacer nada. Creo que son ideas que de alguna manera inspiran tu vida y tu pensamiento. Vamos a ver con cuál de ellas los asistentes se sienten más identificados. Por el momento, de todas ellas, la que tiene casi un 75% es la última. Es decir, la gente se siente apelada en que todos podemos hacer algo, ¿no? Que ha sido, yo creo que está siendo una parte de tu ejemplo. Es decir, independientemente de a qué te dediques o quién seas, hay un sitio para ti, ¿no? Yo creo que sí. No nos damos cuenta que muchas veces cuando tenemos una ciudad que está sucia y que hay papeles, de golpe le empezamos a echar la culpa al alcalde, al ministro, a los turistas. Pero no hacemos una cosa que es mucho más sencilla, que es que si ves un papel, cógelo y ponlo en la basura más cercana. Fíjate con qué sencillez solucionas el problema. Pasamos de una queja fácil y barata a una acción puntual que no va a limpiar la calle de tu ciudad, pero posiblemente es el comienzo, porque no es solamente tu acción lo que ya cambia y crea un movimiento sísmico de bien increíble. Es que va a haber gente que van a ver esa acción que tú has desarrollado y posiblemente sin tú darte cuenta con ese pequeño gesto
estás influyendo a que otros hagan lo mismo que estás haciendo tú. Por lo tanto, incluso pequeños gestos pueden generar un movimiento que nunca en tu vida te ibas a imaginar. Por lo tanto, yo siempre pienso que sí. Fíjate lo que hizo esta chica Malala con sus ganas de educar y sus ganas de enfrentarse a aquellos que evitaban que las niñas jóvenes pudieran tener una educación ejemplar. Fíjate cómo puso su vida en peligro. Es increíble que un pequeño gesto se convirtió en un gesto tan grande que se ha convertido en un símbolo mundial, no solamente para pequeñas niñas y para las mujeres, pero para hombres como yo y la humanidad en general. Por lo tanto, todos podemos cambiar. Nosotros somos un país netamente turístico, todos tenemos la responsabilidad de que si vemos un turista en nuestras ciudades, en nuestros pueblos perdidos, de sonreírles y de a lo mejor recomendarles, si están perdidos, cuál es la dirección adecuada o a dónde ir de copas. Ves, tú ahí te puedes convertir en algo tan importante como el ministro de Turismo. Todos con pequeños gestos podemos hacer que nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestro país sea mejor. Por lo tanto, todos yo considero que podemos formar parte de ese movimiento. Carlos. Oye, sí, no, iba a preguntarte precisamente porque ahora que estabas diciendo que todos podemos formar parte de ese movimiento, yo he hablado aquí con algunos cocineros y sé de otros de fuera de Madrid que preguntan cómo pueden incorporarse, si tienen ganas de incorporarse a World Central Kitchen en estos momentos, a ayudar en ciudades donde ahora mismo no existe. ¿Eso cómo lo tenéis organizado? ¿Qué le puedes decir a esa gente que está esperando? Mira, ahora estamos en el proceso de recaudar dinero. El que nos ayude con Twitch y Retweet nos va a ir muy bien. Y ahí lo podéis encontrar en World Central Kitchen, wck.org, y ahí vas a encontrar un poco la conexión directa con España. Obviamente estamos en un momento complicado porque tenemos que hacer más con menos. Repito, tenemos muchas cocinas. En Madrid la más grande es la que teníamos hasta ahora en Santa Eulalia, aunque estamos teniendo algunos problemas técnicos con la cocina y estamos viendo si nos la podemos llevar a otro lugar, IFEMA o a otra cocina más grande. Pero yo diría que el problema es que tenemos tanta industria, tantos profesionales sin trabajo, que es complicado traer a todos. En otras emergencias, World Central Kitchen es perfecto porque utilizamos a todo el mundo. Ahora, lo que es maravilloso, por ejemplo, es ver cómo nos hemos asociado con bomberos y con correos. Bomberos de Madrid y correos nos están ayudando a distribuir comida. Es tan loca la idea como tan mágica. Nadie sabe mejor dónde vive la gente que nuestros hombres y mujeres de correos. Y tener a correos recogiendo comida en ciertas cocinas y distribuyéndola en los barrios, a veces puerta a puerta, llevándola a casa de una anciana, a casa de una persona con problemas de inmunidad. Eso es mágico. Por lo tanto, yo te diría que síguenos en World Central Kitchen, vas a ver en qué ciudades estamos y ahí vas a poder ver si hay una necesidad o no. Lo que pasa es que hay tanta gente con tantas ganas de ayudar que no os voy a mentir, los problemas de voluntarios que en otras emergencias a veces necesitamos, en esta lo tenemos bastante cubiertos. Por lo tanto, muchas gracias. Podéis seguir ayudando haciendo un tweet, un retweet, o estando atentos en caso de que necesitemos gente para distribuir o gente para cocinar, o si alguien sabe de que hay alguien que tiene un exceso de producción de algo y necesitan deshacerse de ello, nosotros lo podemos recoger o lo podemos comprar. Al fin de cuentas hemos tenido mucha ayuda, muchas donaciones, pero también World Central Kitchen se ha hecho cargo de todo aquello que no cubren ni las donaciones ni el trabajo maravilloso, impagable de todos los voluntarios que tenemos, más de 200 cocineros y miles de voluntarios, ¿no? Por lo tanto, seguirnos en worldcentralkitchen.org y ahí vais a ver un poco de las necesidades realmente, ¿no? Tenemos aquí muchas preguntas y algunas afirmaciones, algunas opiniones. Hay un cocinero conocido que dice: no es necesario decirse a sí mismo soy el líder. Dice: José es el líder de la cocina mundial en estos momentos. ¿Por qué? Porque nos está llevando por un nuevo universo donde alimentar al prójimo que lo necesita es tan importante como la mayoría de las creaciones. Es un nuevo estilo de chef. Y creo que vamos a conseguir que esté presente aquí, directamente pueda hablar contigo.
Quique da Costa está por ahí. Carlos Tejedor. A ver, es que no estoy viendo bien. Es que, Es Quique, es que no lo veo bien. Quique, pues arriba. Se ha dejado la barba. Ah, sí, pero ya con la gorra también. Es el estilo americano. José Andrés, ten cuidado. Viene da Costa con el estilo americano de la gorra y su chaquetilla. Yo siempre sigo el estilo de Quique, que es el que más estilo tiene de todos los cocineros. Hay que ver, es un pincel. Yo siempre a su lado nunca quiero salir. Parezco un labrador de los años 40. Con respeto a los labradores de los años 40. Estamos en un momento donde importa más el fondo que las formas. Y estoy haciendo un homenaje. Cuando escribía antes y decía que es liderar, que es influenciar en un mundo de influencers, me pongo la chaquetilla en casa y me pongo la gorra porque José es un hombre que está haciendo que esta función del cocinero vaya más que alimentar en los propios restaurantes. Hoy los restaurantes son una herramienta para alimentar a aquel que más lo necesita, no solamente para el hedonismo gastronómico. Y bueno, considero que de la misma manera que Carlos le proponía intentar coger esa bandera del liderazgo de un nuevo movimiento, yo decía en el comentario que no es necesario que José se ponga la chapa, el pin de follow the leader, ¿no? No, aquí José es el líder, es capaz de movilizarnos a todos con una agilidad tremenda, seguramente como los gobiernos no son capaces de hacer, y seguramente porque el oficio de cocinero atesora de esencia una capacidad de reacción que otras disciplinas a lo mejor no tienen. Aquí en España y por donde José se mueve tiene la capacidad de influenciarnos a todos, de llevarnos con él, porque no solamente lidera por delante, sino que lidera por detrás. Os puedo decir que a esta casa durante todo el confinamiento han entrado llamadas a muchas horas de José Andrés, el que Carlos propone como presidente de los Estados Unidos, a horas insospechadas para decirme cómo estás, qué podemos hacer para provocar que haya un detonante alimentando al más próximo y al más necesitado. O sea que desde casa, desde Denia, desde España, José, gracias por existir con ese carácter, ese ímpetu, esa manera de entender la alimentación, ya no solamente la gastronomía, sino la alimentación, porque en este tiempo lideras de la misma manera que lo hizo el movimiento de la Nouvelle Cuisine a los cocineros, como lo hizo Ferran desde el Bulli a la generación de la cocina creativa española, como seguramente René lo ha hecho en la cocina nórdica y demás, o Gastón Acurio, pero tú ahora en un movimiento global que alimenta al mundo. Muchas gracias por llevar todo lo que has aprendido de la cocina a la alimentación de esta manera. Gracias. Se te quiere, Quique. Y Benjamín, Carlos, os podéis a pensar, ¿y para qué vale Madrid Fusión? ¿Para qué valen estos congresos? Gastronómica, este es Gastronómica Live. La Gastronómica Live, perdón. Eso, nada. Volvemos, Gastronómica Live, mi querida Gastronómica. ¿Para qué existen? Congreso de congresos, comienzo de congresos, precisamente para haber creado esta familia mundial, para haber creado esta familia impresionante, que hemos compartido muy buenos momentos y que también nos hemos establecido vínculos tan profundos que nos ha hecho enriquecernos los unos de los otros, nos han hecho viajar a países lejanos que nos han enriquecido, pero en un momento como este, simplemente a través de una llamada o de un WhatsApp, ha hecho que nos podamos conectar de formas que nunca lo habíamos pensado. Por lo tanto, increíble lo que ha podido hacer Gastronómica a través de toda su existencia. Y si os preguntabais a veces por qué vale la pena tener un congreso como el que tenéis, pues aquí tenéis un gran ejemplo del por qué. Habéis traído al mundo de la gastronomía en un momento puntual para acudir a la ayuda de aquel que lo necesita. Y yo creo que esto es ya por lo que lo vale todo lo que hayáis hecho, todo el trabajo, todo el esfuerzo, lo vale por momentos como este. Pues vamos a seguir en ello. La verdad es que antes hablabas de la decisión de socializar el conocimiento que hace 20 y pico años tomaron los cocineros, con Ferran como principal ejemplo a la cabeza, y yo creo que esa escena global que vivimos ahora en la gastronomía, como nunca antes existió en la historia, se debe un poco a eso, y se debe a esa visión colectiva, a haber generado esa gran familia, que es verdad que hasta ahora ha estado más centrada en
lo creativo, en los modelos de los restaurantes, en cómo se iba avanzando desde el punto de vista profesional, pero que ojalá a partir de ahora también sirva, como decía Quique, y sea una herramienta, desde luego, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión y nuestras ganas para contribuir a que también podamos servir en estos momentos a algo que es más perentorio y probablemente más útil. De hecho, ya lo adelanto, el programa que estamos preparando para nuestro Gastronómica de octubre, vamos a tener muy, muy en cuenta todos estos elementos. O sea, no vamos a perder de vista lo que tiene que ver con las técnicas de cocina y con el crecimiento como profesión, pero sí que también va a ser un congreso con un corazón mucho más grande. Y ahí nos vamos a sumar a defender ese liderazgo mundial. Todavía no te decimos en forma de qué, pero vete preparándote, José, que ahí estaremos. Lo que yo veo que la fundación de World Central Kitchen por José Andrés es la manera. Ya sé que es un foro internacional donde hay 44 países seguramente ahora mismo viéndonos, pero también es un orgullo que sea José Andrés, un español, perdonadme, ahí está el corazón, él está en Estados Unidos, el que funda algo. Yo estuve en su casa hace unos 5 años más o menos, estuvimos visitando las instalaciones que tiene en Washington y me lo contaba como el germen de algo que podría, o sea, inevitablemente estaba mascando algo que ojalá los dioses quisieran no hiciera falta. Porque es lo que deberíamos como sociedad intentar construir, apoyándonos en todas las estructuras políticas, morales y éticas que hay alrededor nuestro. Ojalá no hiciera falta World Central Kitchen, pero la necesitamos. Y hoy más que nunca necesitamos este ímpetu, esta vertebración que es capaz de hacer, haciendo que las cocinas de los cocineros más importantes del mundo, donde los 3 estrellas han pedido sus espacios hoy cerrados para alimentar en cualquier rincón de España y del mundo, ¿no? Bueno, hay varias preguntas de cocineros de distintos países que te dicen. Una, por ejemplo, te plantea: José Andrés, ¿y no conoces a alguien importante en Argentina que nos ayude a poner en marcha todo esto? Lo mismo hay para otros dos o tres países más. Yo creo que esta charla, además de que nos hayas podido o nos estés pudiendo informar de qué es lo que haces, está generando, yo creo que una carga de energía en mucha gente que va a salir de aquí con las pilas a tope. Obviamente, la infraestructura que hemos creado en América, porque en América hay mucha necesidad y había más de 40 millones de personas que estaban prácticamente en el umbral de la pobreza, y en este momento a lo mejor se han añadido otros 20, 30 millones. Estamos hablando de que en América va a haber un problema humanitario importante. Hay más de 11 millones indocumentados que ahora mismo no están recibiendo ninguna ayuda del gobierno. 11 millones. Estamos hablando que hay más de 1 millón de llamados dreamers, niños muy jóvenes que llegaron a América cuando eran bebés y que se les ha dado este estatus, que están ahí en un limbo. Ni son indocumentados ni tienen derecho a la residencia. Y son gente que están trabajando en los hospitales de América, miles de ellos, si no cientos, son enfermeros pero están a punto de que la Corte Suprema de Estados Unidos falle con una ley que puede ser que los eche del país en mitad de la pandemia. Entonces están viviendo momentos un poco extraños y por eso World Central Kitchen está aquí muy metida en Estados Unidos. A la vez estamos en Puerto Rico, a la vez estamos en Islas Vírgenes, a la vez estamos en partes de Colombia, sobre todo en la frontera, estamos en partes de Venezuela, con el mismo fin de seguir alimentando. Estamos en México, estamos en Tijuana, estamos en diferentes partes también de la frontera donde hay muchos refugiados y me gustaría estar en muchísimas otras partes del mundo. Hay lugares, no sé, como Albania, que se activaron por sí solos. Hay mucha gente que se activa bajo la bandera de World Central Kitchen sin estar nosotros realmente apoyando. Yo lo que les diría en sus países es que tienen que hacer lo siguiente, que allí donde vean que hay necesidad y tienen ganas de sumarse, que rápidamente se junten 2 o 3 amigos cocineros, que establezcan cuál puede ser el punto de trabajo y que nos contacten a través de worldcentralkitchen.org, tanto por Twitter, que respondemos bastante rápido, como por la página web, y si podemos, realmente lo vamos a hacer. Sí que es cierto que de aquí va a salir un montaje donde World Central Kitchen en los próximos años va a tener que tener presencia internacional, esperando que nunca tengamos que ser activados, pero que si somos activados sepamos en todo momento qué hacer
y cómo organizarnos para responder. Yo a España tenía que ir, pero no fui yo. En España fui yo porque había gente como Diego Guerrero, como Quique, como Shanti Elías, como Aitor, Carito, Germán, Juanlo, Ángel León, Marcos Reguera, Carles Tejedor, Juan Crigenta, José Manuel, Javier Padura, Cañabota, Iván Morales, Pepa. World Central Kitchen es ellos. World Central Kitchen sois todos vosotros. Y por eso la hemos creado, para que todo el mundo la haga propia. Esperemos, como ha dicho Quique, que nunca haya que activarla, que nunca más la necesitemos, pero que si la necesitamos, sea realmente una organización muy sencilla, con una idea muy fácil de entender por todos. Donde haya necesidad de alimentar y de dar agua, ahí estaremos. Y con esa idea que todos los cocineros compartimos y que somos expertos en adaptarnos, porque nuestras cocinas son, las muy creativas son increíblemente organizadas, como la de Quique. Las que no son tan creativas como las mías son verdaderos caos. Unas gambas al ajillo, sin ajo, me cacho la madre, el de siempre. Son lugares caóticos. Los cocineros nos movemos bastante bien en ese semicaos organizado. Por eso, en emergencias, los cocineros somos los soldados perfectos para ir a esa emergencia y de la nada multiplicar los panes y los peces. Y por eso World Central Kitchen tiene razón de ser. Y por eso ya llevamos más de 15, 16 millones de comidas en los últimos 2-3 años y hemos dado de comer en lugares tan remotos como Indonesia, donde hicimos más de 600, 700.000 comidas, Bahamas 3,5 millones de comidas, Colombia, Guatemala, Hawái, todos los huracanes de América, Albania, los incendios de Australia. ¿Y cómo comenzó toda esta tragedia? En Japón, hace ya más de casi 3 meses, estábamos en Yokohama dando de comer a las 6.000 personas que estaban dentro del crucero. Fuimos cocineros de World Central Kitchen, que con la ayuda de Nobu pudimos activar un sistema que ni el propio gobierno japonés tenía capacidad para cambiar. La experiencia de dar de comer en lugares con cólera nos dio el conocimiento para adaptarnos a una nueva situación, a un nuevo virus, a una nueva pandemia. Seguimos con California, ayudando al gobernador Newsom de California, y ahí ya veníamos con todo el chip diciendo, esto va a ser una pandemia, esto nos va a dar muy fuerte, nadie lo está viendo venir, tenemos ya que empezar a reactivarnos y es lo que hicimos. Nos reactivamos rápidamente y sin darnos cuenta, fíjate en América, repito, más de 300.000 comidas al día. Casi nada. Bueno, Quique, te vamos a despedir y seguimos unos minutos más con José Andrés. Muchas gracias por dejarme entrar. Simplemente reiterarme en felicitaros, en felicitar a José Andrés. Anoche le veía en una televisión española. El hormiguero. Sí. Se ha congelado. Se ha congelado. Da Costa se ha congelado. Seguro bueno, que ha creado un plato nuevo. Ha congelado un suspiro. Sí, pero siempre con una pose majestática como esas que tiene últimamente él. Bueno, pues vamos a ir cerrando porque hemos llegado al tiempo que ha pasado muy rápido. Carlos, ¿haces tú una última pregunta? No sé si nos quieres enseñar algo, José Andrés. No, esta, aunque es en inglés, este es Masky, que ha hecho mi amigo Miquel Urmeneta. Y que aquí ves, y aquí nos explica cómo comportarnos en un restaurante. Cómo desinfectar, cómo limpiar, cómo lavarse las manos, cómo mantener la distancia, cómo ponerse guantes, máscaras, cómo hacer la distribución de los alimentos, otras precauciones que hay que tener con la basura, etcétera. Y esto está en la página web de World Central Kitchen. A cualquier persona que tenga un negocio de alimentación y esté un poco perdida y no sepa dónde, qué nuevos códigos de salud, qué nuevos protocolos hay que llevar, porque a veces nos falta liderazgo en estos momentos para guiarnos en cómo vamos a poder algún día, en semanas o en meses, volver a abrir nuestros restaurantes, ir a la página web de World Central Kitchen y ahí podréis bajaros esto y otro tipo de ayudas y guía para cómo poder comportarnos alrededor de alimentos y en establecimientos, en restaurantes y demás. Y yo pronto con mi Think Food Group, Think de pensar, Food de comida, Group de grupo, thinkfoodgroup.com, ahí voy a estar poniendo en los próximos días el manual que hemos desarrollado nosotros, como ya han desarrollado otros grupos. Black Sheep en Hong Kong ha hecho uno de los mejores
pero vamos a estar compartiendo lo que va a ser el manual de cómo capacitar a todos camareros y cocineros, managers, para cuando volvamos a abrir tener un poquito las líneas a seguir para que lo podamos hacer hasta que nos empiecen a llegar cosas a nivel más oficial de los gobiernos o autonomías o alcaldías, para que la gente sepa cómo empezar a prepararse, ¿no? Pues nos haremos eco de ello y vamos a tratar de ayudar a la difusión del documento. En estos días ya lo hemos hecho, ha habido también algún regalo, como el libro que Ferran regaló en formato PDF, el que es cocinar a todos los asistentes. Sí. Nos ocuparemos de que a todos los que han estado escuchándote y a muchos más les llegue. Y con Gastronómica lo podéis hacer la difusión. De acuerdo, muy bien. Carlos, una última. Brevísimo. A raíz, además de lo que acaba de presentar este documento, solo querría preguntarle ya a José, cuando vuelva a abrir, o sea, ¿tú eres optimista o pesimista para ese futuro inmediato que nos espera? Yo creo que hay que ser pragmático. Yo creo que todos lo vamos a pasar muy mal. Pero este es un momento de reinventarnos. Hemos visto en España, en otras partes de América, cómo los restaurantes han hecho comida para llevar y la están reinventando. Yo creo que será importante que los restaurantes entendamos que a lo mejor vamos a tener que reinventarnos en ese sentido a corto o medio plazo. Hay que volver a leer lo que sucedió en el 1918 y 1919. Hay muchas lecciones a aprender en lo que aconteció en el mundo, en Europa, en América, en esa época. Me da la sensación que nuestros líderes no han leído nada del 18 y del 19. Por ejemplo, Filadelfia fue un caso muy estudiado porque una vez que ya la pandemia era obvia y se había anunciado, los líderes de Filadelfia decidieron no parar una manifestación, una celebración popular que hubo. Curiosamente, 2 o 3 semanas después, incluso días después, el índice de mortalidad de Filadelfia fue el más alto de todos los Estados Unidos. No se ha aprendido nada de eso. Eso sucedió, se sabe, se ha estudiado y los países y las ciudades han seguido repitiendo errores del pasado. La economía va a tardar en volver, tenemos que ser conscientes de ello. Una cosa es que queramos volver a abrir porque no podemos vivir sin trabajar, pero a la vez ser líder en estos momentos no va a ser fácil. Yo no quisiera ser líder y decidir cuándo abrimos y cuándo cerramos, porque esa decisión va a conllevar lo siguiente: que te equivoques y que muera más gente de la necesaria, que se enferme más gente de la necesaria, y que si tomas la decisión muy pronto o muy tarde, los estragos económicos que se vayan a hacer sean todavía mayores. Por lo tanto, ser líder no va a ser fácil. Yo creo que por eso es tan importante que el liderazgo, y no es necesariamente la gente que está solo en poder, va a ambos lados. El que está en el poder, el que está en la posición, da lo mismo que sea a nivel de los países, a nivel de las ciudades. Yo creo que vamos a tener que todos, y la ciudadanía, yo creo que el mundo de la cocina puede hacer mucho, a encontrar cierto consenso. Por lo tanto, yo diría que van a ser momentos duros, que nos tenemos que, la manera de apoyar a nuestros negocios, a nuestra gente, es tener mucho conocimiento, aprender lo más que podamos, escuchar a la gente que realmente sabe, ver cuándo nuestro país, que es un país netamente turístico, entender que esta temporada turística se va a ir abajo. Vamos a tener que pedirle al presidente del gobierno que ayude al sector de la hostelería, que ayude al sector del turismo, porque para que España pueda resurgir de este momento que estamos pasando, el turismo va a ser vital, el turismo va a ser esencial. Necesitamos que nuestros restaurantes, necesitamos que nuestros hoteles vuelvan a ser lo que han sido antes, mejor que más tarde. A lo mejor esta temporada turística se ha perdido, pero hoy tenemos todos que pedirle a nuestros líderes que realmente apoyen ayudas para que ayuden al mundo de la restauración, al mundo de la hostelería en general, a poder tener pequeñas inyecciones de capital para que realmente podamos capear el temporal y ser parte de esta solución. Esta y otras ideas es lo que se va a tener que hacer. Hay que apoyar a los pequeños granjeros, a los pequeños productores, porque van a ser momentos duros. Sería muy bonito que el gobierno apoyara todo ese sistema productivo artesano que tenemos en España para que esos alimentos no se pierdan y que esos alimentos se pongan al servicio de dar de comer a aquellas personas en nuestra sociedad que lo necesiten. Es una manera muy inteligente de evitar de que haya hambre y a la vez de que los pequeños productores de España acaben en bancarrota y acabemos perdiendo parte del DNA de lo que es España.
Por lo tanto, yo creo que el rol que tenemos que hacer ahora todos unidos en la hostelería es empezar a un montón de ideas y proyectos muy claros, muy delineados para exigir, yo no diría exigir, para recomendar y pedir por favor de que a la hostelería en general, el mundo de la comida, que eso incluye no solo los restaurantes y los hoteles, pero todas las personas que forman parte de que nuestro país sea esa potencia líder en hostelería, que realmente el gobierno nos apoye con ideas claras, con ideas precisas, para que podamos una vez más esperar a ese mañana mejor, donde sin lugar a dudas los restaurantes tendrán que ser parte y necesitaremos la ayuda del gobierno, así como todas las otras empresas grandes, medianas y pequeñas, para poder una vez más salir de este pequeño hoyo en el que nos encontramos. Bueno, pues a ver si se te escucha la voz, más claro y más alto no se puede decir, creo, y eres profeta en esta tierra como lo eres en la otra tuya, en tu otra tierra de adopción, y somos capaces realmente de concienciar de que este sector del que hablabas, que al final es la gran industria de este país, es el que genera más puestos de trabajo y del que queramos o no vamos a depender en las próximas décadas. Nos quedamos con el ejemplo de José, con un símbolo ya que creo que lo vamos a establecer, la gorra y la barba, que son un símbolo de esta nueva lucha, de este nuevo planteamiento de la cocina más solidaria, y como decía uno de los asistentes, más acción y menos queja. Nos despedimos y le agradecemos a José que haya estado aquí con nosotros. Esta es tu casa, ahí está, World Central Kitchen. Esta es tu casa, para cualquier cosa nos tienes, lo sabes. Lo sé que sí. Muchísimas gracias. Un millón. Gracias, Benjamín, Carlos, Gastronómica, os quiero a todos. Hasta muy pronto.